Un joven italiano de 25 años torturó a cientos de compatriotas con sus propias manos. Pietro Koch no era alemán, no era un oficial de las SS, era italiano traicionando a su propia gente. Arrancaba dientes con tenazas, extraía uñas con alicates, fracturaba huesos lanzando prisioneros contra muros. Su banda realizó más de 600 arrestos documentados entre 1943 y 1944. Koch operaba centros de tortura llamados Villas Tristes, en Roma, Florencia y Milán. Trabajaba directamente bajo protección de las SS alemanas con total impunidad. Participó en la selección de víctimas para la masacre de las fosas ardeatinas, donde 335 hombres fueron ejecutados de un tiro en la nuca. El nacimiento de un traidor. El 18 de agosto de 1918, en la ciudad de Benevento, al sur de Italia, nació Pietro Koch. Su padre, Otto Rinaldo Koch, era un antiguo oficial de la Marina Imperial Alemana que había decidido establecerse en Italia como comerciante de vinos tras la Gran Guerra. Su madre, Olga Politi, era italiana. Esta dualidad en su sangre marcaría profundamente el destino de Pietro, convirtiéndose en la justificación que él mismo usaría décadas después para explicar sus acciones. Durante los años 30, la familia Koch se trasladó a Roma, donde Pietro cursó sus estudios en el prestigioso Liceo Gioberti. Era un estudiante de rendimiento mediocre, sin características que lo distinguieran particularmente de sus compañeros. Tras completar el bachillerato, se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad La Sapienza, aunque nunca demostraría una verdadera vocación académica. Los acontecimientos que se avecinaban interrumpirían definitivamente sus estudios, arrastrándolo hacia un camino muy diferente al de la jurisprudencia que había elegido sin demasiada convicción. El llamado a filas llegó en 1938. Koch fue incorporado al segundo regimiento de granaderos de Cerdeña como oficial de complemento, con el rango de teniente. Su paso por el ejército reveló tempranamente rasgos problemáticos de su personalidad. En 1939, apenas un año después de su incorporación, fue expulsado del cuerpo por insultar gravemente a un oficial superior. Esta expulsión deshonrosa marcó un precedente. Koch era un hombre incapaz de respetar la jerarquía, movido por impulsos que superaban su juicio. Sin embargo, la inminencia de la guerra obligó al ejército italiano a reconsiderar casos como el suyo, y fue readmitido al servicio activo poco antes del estallido del conflicto. Durante los años siguientes, Koch sirvió en diversos destinos, sin destacar especialmente ni por valor ni por cobardía. Era simplemente un oficial más entre los miles que componían el Regio Ejército. Se casó brevemente en 1940 con Enza Gregory, pero el matrimonio naufragó en cuestión de meses cuando Koch conoció en Florencia a Tamara Serri, una adolescente de apenas 16 años que se convertiría en su amante y, paradójicamente, en la causa de su captura final. Este episodio reveló otro aspecto de su carácter: la búsqueda de satisfacción inmediata sin consideración por las consecuencias o las normas sociales. El 8 de septiembre de 1943 cambió radicalmente el destino de Italia y el de Pietro Koch. Ese día, el mariscal Badoglio anunció el armisticio con los aliados. Italia abandonaba su alianza con la Alemania nazi y cambiaba de bando. El anuncio sumió al país en el caos absoluto. El ejército italiano se desintegró en cuestión de horas. Soldados abandonaron sus puestos, oficiales huyeron, unidades enteras se dispersaron sin órdenes claras. El rey y Badoglio escaparon hacia el sur, dejando a las fuerzas armadas en completo abandono. En ese momento crucial, Pietro Koch se encontraba en Livorno, esperando ser trasladado con su regimiento a Cerdeña. El armisticio lo sorprendió en medio de la confusión general. Como miles de soldados italianos, Koch tuvo que tomar una decisión fundamental: rendirse a los aliados, unirse a la resistencia antifascista, desmovilizarse y volver a casa, o colaborar con los alemanes que rápidamente ocuparon la península.
Su elección fue clara y deliberada. Se trasladó a Florencia y buscó activamente incorporarse a las fuerzas de la República Social Italiana, el estado títere que Mussolini establecería en el norte bajo protección alemana. En Florencia, Koch se inscribió en el Partido Fascista Republicano y se unió a una formación que marcaría su futuro, la Banda Carità. Esta unidad, comandada por el mayor Mario Carità, era un grupo de represión anticlandestina que operaba con métodos brutales. No era una unidad militar regular, sino una banda paramilitar dedicada específicamente a la tortura y ejecución de partisanos. Bajo la tutela de Carità, Koch aprendió las técnicas que después perfeccionaría hasta convertirse en el torturador más temido de Italia. ¿Qué motivó esta elección? La pregunta ha ocupado a historiadores durante décadas. Koch mismo ofreció una explicación simple durante su juicio. Siendo hijo de un alemán, eligió la Italia que se alió con Alemania. Esta justificación, sin embargo, oculta probablemente motivaciones más complejas. El armisticio había destruido el orden establecido. En ese vacío de poder, hombres como Koch vieron una oportunidad. La República Social Italiana ofrecía impunidad, poder sin control, la posibilidad de ascender sin méritos mediante la violencia. Para un oficial mediocre expulsado previamente del ejército, era una segunda oportunidad de adquirir relevancia. El fascismo de la RSI no exigía competencia militar ni intelectual, solo brutalidad y lealtad inquebrantable. Había también un componente psicológico innegable. Koch no era un ideólogo fascista con convicciones políticas profundas. Era un oportunista con tendencias sádicas que encontró en el caos de la guerra civil italiana el contexto perfecto para dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros. La colaboración con los nazis no fue para él una decisión política, sino una elección personal que le permitiría ejercer violencia sistemática con total impunidad. En diciembre de 1943, Koch se trasladó a Roma. Allí comenzaría verdaderamente su carrera criminal. En diciembre de 1943, Pietro Koch llegó a Roma con una carta de presentación de Mario Carità y una reputación creciente como represor eficaz. La capital italiana estaba bajo ocupación alemana desde septiembre. El comandante de las fuerzas de seguridad nazis en Roma era el teniente coronel de las SS Herbert Kappler, jefe del Servicio de Seguridad y de la Policía alemana. Kappler necesitaba colaboradores italianos que conocieran la ciudad, hablaran el idioma y pudieran infiltrarse donde los alemanes no podían. Koch se presentó en el momento exacto con las cualidades exactas. Pietro Caruso, jefe de la policía fascista de Roma, facilitó el encuentro entre Koch y Kappler. El oficial alemán quedó impresionado. Koch hablaba alemán fluido gracias a su padre, conocía los métodos de Carità en Florencia y demostraba un entusiasmo inquietante por la represión anticlandestina. Kappler le ofreció crear una unidad autónoma con libertad operativa total. Koch aceptó inmediatamente. Así nació oficialmente el reparto autónomo di Polizia, conocido desde el principio como Banda Koch. La unidad se estableció inicialmente en la Pensione Oltremare, un hotel requisado en el centro de Roma. Koch comenzó a reclutar miembros con un criterio sorprendente. Buscaba deliberadamente a criminales, desertores, morfinómanos y personas de reputación cuestionable. No quería policías profesionales ni soldados disciplinados. Quería hombres sin escrúpulos, dispuestos a cualquier cosa, que no cuestionaran órdenes ni métodos. La promesa era simple: impunidad total a cambio de lealtad absoluta. Los antecedentes criminales se borraban, las adicciones se toleraban. Lo único que importaba era la disposición para torturar y matar. Entre los primeros reclutas destacaba el sacerdote Ildefonso Troia, un monje benedictino conocido en el siglo como Epaminonda Troia. Su presencia en la banda añadía una dimensión especialmente perturbadora. Un hombre de Dios que participaba activamente en sesiones de tortura, que bendecía a los torturadores antes de sus interrogatorios, que justificaba teológicamente la violencia contra los enemigos del fascismo.
Troya no era un capellán que atendía espiritualmente a la tropa, era un torturador más que utilizaba su investidura religiosa para quebrar psicológicamente a prisioneros católicos. La banda incluía también a Guglielmo Blasi, un expartisano que había traicionado a sus compañeros. Blasi aportaba conocimiento interno de las redes clandestinas. Sabía cómo operaban los partisanos, cómo se comunicaban, dónde se escondían. Su traición fue especialmente valiosa para Koch en los primeros meses, cuando la banda estableció su red de informantes y comenzó a desmantelar células de resistencia en Roma. Pero quizás lo más sorprendente era la presencia numerosa de mujeres en la banda Koch. No eran secretarias ni personal auxiliar, eran torturadoras activas que participaban directamente en los interrogatorios y que frecuentemente demostraban una crueldad que igualaba o superaba la de los hombres. Alba Giusti Cimini se convertiría en la más infame de todas. Cimini se especializaba en torturar mujeres prisioneras. Su método preferido era la violación con objetos contundentes, particularmente con mangos de escoba. Testimonios posteriores de supervivientes describieron a Cimini como una mujer que disfrutaba visiblemente el sufrimiento que infligía, que reía mientras torturaba, que prolongaba deliberadamente el dolor de sus víctimas. En abril de 1944, la banda se trasladó a instalaciones más grandes en la Pensione Jacarino, ubicada en Vía Principe Amedeo. El edificio se convirtió rápidamente en uno de los lugares más temidos de Roma. Los sótanos se transformaron en celdas donde los prisioneros esperaban ser interrogados. Los áticos también se habilitaron como espacios de reclusión, pero eran las salas de interrogatorio las que concentraban el verdadero horror. Los métodos de tortura de la banda Koch fueron documentados exhaustivamente en los juicios posteriores. Los testimonios de supervivientes coinciden en los detalles, confirmando la sistematicidad de la brutalidad. Koch y sus hombres no improvisaban. Tenían un catálogo de técnicas que aplicaban según el prisionero y la información que buscaban extraer. La llamada bofetada científica consistía en golpear repetidamente el rostro del prisionero con las manos abiertas, alternando mejillas, usando la fuerza suficiente para aturdir sin causar pérdida de conciencia inmediata. El objetivo era desorientar, marear, romper la resistencia psicológica antes de pasar a métodos más severos. Las sesiones podían durar horas, con cientos de golpes que convertían la cara en una masa hinchada e irreconocible. El salto mortal era especialmente brutal. El prisionero era lanzado repetidamente contra un muro de concreto con suficiente fuerza para fracturar huesos. Koch supervisaba personalmente esta técnica, asegurándose de que el impacto fuera lo bastante violento para causar daño permanente, pero no tanto como para matar inmediatamente. Costillas rotas, clavículas fracturadas, traumatismos craneales. Los supervivientes quedaban con secuelas físicas de por vida. Las inmersiones alternadas combinaban tortura física y psicológica. El prisionero era sumergido en un tanque de agua helada hasta el borde de la asfixia. Luego, inmediatamente transferido a otro tanque con agua hirviendo. La repetición del ciclo, el shock térmico extremo, la sensación de ahogamiento inminente, quebraban la resistencia en cuestión de minutos. Muchos prisioneros confesaban lo que fuera, inventaban información, delataban a inocentes, cualquier cosa para detener el proceso. Pero las técnicas más sádicas involucraban daño permanente deliberado. Los miembros de la banda utilizaban tenazas para arrancar dientes uno por uno sin anestesia. El dolor era insoportable, pero Koch insistía en hacerlo lentamente, disfrutando la agonía del prisionero. Del mismo modo, las uñas de manos y pies eran extraídas con alicates especiales. Los gritos podían escucharse en toda la pensión. Los vecinos aprendieron a ignorarlos, a cerrar ventanas, a no preguntar. Las descargas eléctricas se aplicaban mediante teléfonos modificados conectados a genitales, pezones, lengua. La electricidad producía espasmos musculares violentos, quemaduras internas, dolor indescriptible.
Koch había perfeccionado la técnica para maximizar sufrimiento sin causar muerte inmediata. Sabía exactamente cuánto voltaje aplicar, durante cuánto tiempo, en qué intervalos. Las ejecuciones simuladas eran otra herramienta psicológica. El prisionero era colocado contra un paredón, vendado, se daba la orden de disparar, pero las armas disparaban balas de fogueo o directamente no disparaban. El prisionero experimentaba el terror absoluto de su muerte inminente. Luego era devuelto a su celda, dejado en agonía psicológica durante horas o días antes de repetir el proceso. Algunos prisioneros enloquecían antes de ser realmente ejecutados o liberados. Los interrogatorios ocurrían siempre de noche. Koch creía que la oscuridad, el cansancio extremo y la desorientación temporal aumentaban la vulnerabilidad psicológica. Los prisioneros eran despertados súbitamente, arrastrados a las salas de tortura, sometidos durante horas, devueltos a las celdas justo cuando creían que terminaría. Días sin dormir, sin comida, sin agua, en constante terror de escuchar los pasos acercándose nuevamente. La banda Koch operaba con total impunidad bajo la protección directa de Kappler. Las autoridades italianas, incluso las fascistas, no podían intervenir. Koch respondía exclusivamente ante el comandante alemán. Esta autonomía absoluta convirtió a la banda en un Estado dentro del Estado, una organización criminal con licencia oficial para torturar y asesinar. Entre diciembre de 1943 y junio de 1944, la banda Koch realizó más de 600 arrestos documentados. De estos, 435 ocurrieron en Roma. Las víctimas incluían partisanos, comunistas, socialistas, liberales, judíos, militares del antiguo Ejército Real, funcionarios del gobierno de Badoglio, sacerdotes antifascistas, intelectuales, estudiantes. También civiles capturados por error o denunciados falsamente por enemigos personales que aprovechaban el terror para saldar cuentas. El número exacto de muertes directamente atribuibles a la banda Koch permanece incierto. Muchos prisioneros fueron ejecutados después de la tortura y sus cuerpos desaparecidos. Otros fueron entregados a los alemanes para deportación a campos de concentración donde murieron. Algunos sobrevivieron a la tortura solo para ser incluidos en las listas de rehenes para represalias. Los historiadores estiman que al menos cientos de personas murieron directamente por acción de la banda, pero la cifra real podría ser significativamente mayor. Koch dirigía personalmente muchos interrogatorios. Los testigos lo describían como un hombre frío, calculador, que disfrutaba visiblemente del sufrimiento ajeno. No era un burócrata del terror como otros perpetradores nazis. Era un torturador manos a la obra que participaba activamente en la violencia. Esta característica lo diferenciaba incluso de otros colaboradores fascistas y lo convertía en una figura especialmente odiada. El término Villa Triste surgió en Florencia durante la ocupación nazi para designar los centros de tortura operados por colaboradores fascistas. El nombre, profundamente irónico, contraponía la belleza tradicional de las villas italianas con el horror que ocurría dentro de sus muros. Pietro Koch establecería 3 de estas villas en su recorrido criminal por Italia, primero en Florencia bajo Mario Carità, luego en Roma bajo su propia dirección, y finalmente en Milán, donde alcanzaría la máxima notoriedad. La Villa Triste original de Florencia estaba ubicada en Vía Bolognese número 67. Era un palacete del siglo XIX requisado por las fuerzas de ocupación en septiembre de 1943. Mario Carità, comandante del 92 Legión de la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, estableció allí el reparto Servizi Speciali. Los alemanes ocupaban los pisos superiores como sede local del servicio de seguridad. Los fascistas italianos de Carità controlaban los pisos inferiores y especialmente los sótanos, convertidos en celdas y salas de tortura. Koch llegó a Florencia en otoño de 1943 y pasó varios meses aprendiendo los métodos de Carità. La Villa Triste florentina
operaba con una brutalidad sistemática. Los sótanos eran húmedos, oscuros, sin ventilación adecuada. Los prisioneros permanecían en condiciones infrahumanas esperando ser interrogados. Los gritos de tortura eran constantes. El vecindario completo sabía lo que ocurría, pero nadie se atrevía a protestar. Entre las víctimas de la Villa Triste florentina destacó Bruno Fanciulacci, uno de los partisanos que había participado en el asesinato del filósofo Giovanni Gentile. Fanciulacci fue capturado, torturado salvajemente durante días y finalmente ejecutado. También Ana María Enríquez Agnoletti, una joven activista antifascista de 27 años, sufrió torturas indescriptibles antes de ser fusilada en Cercina. El capitán Italo Picagli corrió la misma suerte. La presencia del padre Ildefonso Troya en la Villa Triste florentina era particularmente macabra. El monje benedictino participaba activamente en los interrogatorios, justificando teológicamente la tortura como necesaria para combatir el comunismo ateo. Su participación quebraba psicológicamente a prisioneros católicos que no podían comprender cómo un hombre de Dios participaba en tales actos. Cuando los aliados se acercaron a Florencia en verano de 1944, Carità evacuó hacia Padova y posteriormente hacia el norte. Koch ya no estaba en Florencia. En diciembre de 1943 se había trasladado a Roma para establecer su propia operación. Las instalaciones romanas de la banda Koch funcionaron primero en la Pensione Oltremare y luego, desde abril de 1944, en la Pensione Jacarino de Vía Príncipe Amedeo. Estos no eran edificios especialmente diseñados para prisión o interrogatorio. Eran pensiones comunes requisadas y adaptadas. Los sótanos se convirtieron en celdas improvisadas. Habitaciones en plantas superiores se transformaron en salas de tortura. La adaptación rudimentaria no disminuyó la eficacia del horror. La Pensione Jacarino operaba en el corazón de Roma, cerca de la estación Termini. Era un edificio de 4 plantas con fachada anodina que no delataba lo que ocurría dentro. Los vecinos escuchaban los gritos nocturnos. Los comerciantes del barrio veían las camionetas llegando con prisioneros encapuchados. Nadie intervenía. El miedo paralizaba cualquier impulso de solidaridad. Las celdas del sótano carecían de luz natural. Los prisioneros perdían la noción del tiempo. No había instalaciones sanitarias adecuadas. El hedor de excrementos, orina, sangre y sudor era permanente. La comida era escasa y de pésima calidad. El objetivo no era mantener prisioneros en condiciones dignas, sino quebrarlos física y psicológicamente antes del interrogatorio. Koch mantenía su oficina en el segundo piso. Desde allí coordinaba las operaciones, revisaba listas de sospechosos, planificaba arrestos. Recibía también a informantes que delataban a vecinos, familiares, conocidos. La delación se convirtió en epidemia. Enemistades personales, envidias, rencores antiguos, todo servía como excusa para denunciar. Koch no verificaba las acusaciones. Arrestaba primero, torturaba después, averiguaba la verdad mucho más tarde si es que llegaba a importarle. Las instalaciones romanas operaron hasta principios de junio de 1944, cuando los aliados liberaron la ciudad. En esos 6 meses, las 2 pensiones vieron pasar cientos de prisioneros. Muchos salieron vivos pero mutilados, traumatizados para siempre. Otros nunca salieron. Tras la liberación de Roma, Koch evacuó hacia el norte con lo que quedaba de su banda. Se estableció brevemente en Florencia y luego, en verano de 1944, llegó a Milán. Allí establecería su Villa Triste más infame. Villa Fossati estaba ubicada en Vía Paolo Uccello, número 19, un callejón estrecho y oscuro cerca de Piazza Lotto, en el oeste de Milán. Era una construcción neoirenacentista edificada en 1927 sobre los restos de la milenaria iglesia de San Siro alla Vepra. El arquitecto Adolfo Sacchi la había diseñado para Temistocle Fossati, un empresario próspero. Era una residencia elegante de 3 plantas con jardín amplio.
símbolo del éxito económico de la familia. Cuando la guerra llegó a Milán, los Fossati huyeron a su casa de campo en Brianza. La villa quedó vacía. Las autoridades de la República Social Italiana la requisaron y la asignaron a Pietro Koch en julio de 1944. Koch la transformó inmediatamente en centro de detención y tortura. Los milaneses la llamaron Villa Triste desde el principio. El nombre se extendió rápidamente. Todo el barrio sabía lo que ocurría allí. Las instalaciones se modificaron para su nuevo propósito. En el jardín se instalaron reflectores de alta potencia que iluminaban el perímetro durante toda la noche. Las paredes se coronaron con alambre de púas. En el sótano se construyeron 5 celdas sin ventanas. El edificio elegante se convirtió en prisión fortificada. Las operaciones en Villa Fossati alcanzaron niveles de brutalidad que superaban incluso lo ocurrido en Roma. Koch había perfeccionado sus métodos. La banda incluía ahora a más criminales y adictos reclutados en el norte. El actor Osvaldo Valenti frecuentaba la villa, aunque su participación directa en torturas nunca fue probada concluyentemente. Su presencia, sin embargo, añadía un elemento de surrealismo. Una celebridad del cine italiano visitando regularmente un centro de tortura. Los interrogatorios en Villa Fossati seguían los patrones establecidos en Roma, pero con refinamientos crueles. Una innovación particularmente sádica era forzar a los prisioneros a correr desnudos entre su celda y las duchas, mientras 2 filas de agentes los golpeaban con bastones. Los prisioneros debían realizar este sprint del dolor múltiples veces hasta colapsar. Las fracturas, contusiones severas y heridas abiertas eran resultado habitual. La banda operó en Milán durante apenas 2 meses, de julio a septiembre de 1944, pero en ese breve periodo realizó 191 arrestos documentados. El ritmo era frenético. Koch operaba con urgencia, consciente quizás de que el tiempo se agotaba. Los aliados avanzaban desde el sur. La caída del régimen era cuestión de meses. La brutalidad en Villa Fossati escandalizó incluso a otros fascistas. Las protestas de ciudadanos milaneses llegaron hasta el arzobispo Ildefonso Schuster, quien intercedió ante las autoridades de la República Social. El ministro de Justicia Piero Pisenti finalmente ordenó el cierre de Villa Fossati el 25 de septiembre de 1944. 60 milicianos de la Legión Muti, acompañados por agentes de seguridad pública, irrumpieron en Villa Fossati esa tarde. Arrestaron a los miembros de la banda Koch presentes y los trasladaron a la prisión de San Vittore. Koch mismo fue encarcelado, acusado de excesos que perjudicaban la imagen del régimen. Era una situación absurda. Un torturador fascista arrestado por otros fascistas por torturar demasiado. Koch permaneció en San Vittore durante los meses siguientes mientras el régimen se desmoronaba. En abril de 1945, cuando la liberación de Milán era inminente, los alemanes organizaron su fuga. Koch escapó con ayuda de las SS, abandonando la ciudad que caería en manos partisanas días después. Villa Fossati sobrevivió a la guerra. Fue devuelta a los Fossati, quienes la vendieron en 1955, incapaces de vivir en un lugar asociado con tal horror. Durante décadas permaneció como residencia privada. Hoy sigue siendo una vivienda particular. Una pequeña placa en la verja recuerda lo que ocurrió allí, pero es apenas visible. Los turistas que visitan Milán ignoran su existencia. Es un monumento involuntario al horror, escondido a plena vista en un barrio residencial. El 23 de marzo de 1944, cerca de las 3 de la tarde, una columna de 156 hombres del regimiento de policía Bozen marchaba cantando por Via Rasella, una calle estrecha del centro de Roma. Eran tropas de las SS reclutadas en el Alto Adigio, territorio que había sido austriaco hasta la Primera Guerra Mundial. Regresaban de prácticas de tiro en un campo al norte de la ciudad, tomando como siempre la misma ruta hacia su cuartel.
Nadie en la columna notó al basurero que empujaba un carro de basura en la acera. Era Rosario Bentivegna, un partisano de 22 años del Grupos de Acción Patriótica. El carro contenía 18 kilogramos de explosivo TNT, ocultos bajo desperdicios. Bentivegna lo posicionó cuidadosamente y encendió una mecha de 45 segundos. Luego caminó tranquilamente alejándose mientras la columna alemana se acercaba. La explosión destrozó la estrecha calle. El estallido fue devastador. 33 soldados alemanes murieron instantáneamente. Docenas más quedaron heridos, algunos gravemente. Los supervivientes abrieron fuego indiscriminadamente contra edificios circundantes. Varios civiles italianos murieron en el tiroteo subsecuente. El caos era absoluto. La noticia llegó inmediatamente a Herbert Kappler. El comandante de la Gestapo en Roma comprendió de inmediato la gravedad. Hitler había establecido directivas claras sobre represalias por ataques partisanos. La proporción estándar era 10 civiles ejecutados por cada alemán muerto. Con 33 muertos, la represalia exigía 330 italianos ejecutados. Kappler consultó con el comandante militar de Roma, el general Kurt Melzer, y con el comandante en jefe de las fuerzas alemanas en Italia, el mariscal Albert Kesselring. Hitler fue informado directamente. La orden llegó rápida. Ejecutar la represalia inmediatamente, antes del anochecer del día siguiente. No habría juicios, ni verificación de culpabilidad, ni anuncios públicos previos. Sería una masacre pura y simple. El problema inmediato era identificar a 330 italianos para ejecutar. Kappler estableció criterios. Primero, prisioneros ya condenados a muerte. Segundo, prisioneros cumpliendo sentencias por actividades antialemanas. Tercero, judíos detenidos pendientes de deportación. Cuarto, sospechosos de actividad partisana sin juicio. Quinto, si era necesario, civiles capturados al azar. Pietro Koch participó directamente en este proceso de selección. Como jefe de una unidad de represión anticlandestina, tenía numerosos prisioneros en la pensione Jacarino. Kappler solicitó su colaboración para identificar candidatos. Koch proporcionó nombres de su propia lista de detenidos. Entre los prisioneros de Koch seleccionados para la masacre estaba Maurizio Giglio, un teniente auxiliar de policía que mantenía comunicaciones por radio con el gobierno de Badoglio en el sur. Giglio había sido arrestado el 17 de marzo, apenas 6 días antes de la masacre. Koch lo sometió a 6 interrogatorios consecutivos durante esos días. La tortura fue especialmente salvaje. Giglio fue golpeado hasta quedar irreconocible. Le fracturaron costillas, le arrancaron dientes, le aplicaron descargas eléctricas. El questore Pietro Caruso presenció personalmente algunos interrogatorios. El 23 de marzo por la noche, cuando Koch recibió la orden de entregar prisioneros para la represalia, Giglio estaba moribundo en su celda. Koch lo incluyó en la lista sin hesitación. Esa misma noche, Giglio fue trasladado a la prisión de Regina Coeli, desde donde partirían los condenados. Estaba tan gravemente herido que tuvo que ser llevado en brazos. Koch contribuyó con otros nombres de su lista de prisioneros. No verificó su culpabilidad ni consideró la gravedad de sus supuestos crímenes. Simplemente seleccionó a quienes tenía disponibles. Para Koch, la masacre era una oportunidad conveniente para deshacerse de prisioneros problemáticos sin tener que continuar interrogándolos. El total de prisioneros identificados superó las 330 víctimas requeridas. Kappler había ordenado deliberadamente seleccionar extras por si alguien escapaba o moría antes de la ejecución. El número final fue 335 hombres. La composición del grupo era heterogénea. 75 eran judíos detenidos en redadas recientes, incluido Michele Di Beroli, de apenas 15 años, el más joven de todos. 258 eran prisioneros políticos, comunistas, socialistas, militares leales a Badoglio, miembros del Frente Militar Clandestino de la Resistencia. Entre estos destacaban figuras como el coronel Giuseppe Montezemolo, de 44 años, líder de la resistencia militar en Roma,
quien había soportado tortura extrema, incluyendo extracción de dientes y uñas, sin jamás delatar a sus compañeros. También el general Simón Simoni, de 64 años, un héroe de guerra torturado con soplete que había respondido a sus captores que su único arrepentimiento era no ser más joven para haber hecho más por Italia. El 24 de marzo por la mañana comenzó el traslado. Los prisioneros fueron sacados de Regina Coeli en grupos pequeños y cargados en camiones militares alemanes. Nadie les explicó su destino. Algunos creían que los deportarían a Alemania. Otros temían lo peor, pero no imaginaban la escala de lo que vendría. El sitio elegido para la ejecución estaban las fosas ardeatinas, antiguas canteras de puzolana abandonadas en las afueras de Roma, cerca de las catacumbas de San Calixto. Las cuevas eran profundas, aisladas, poco frecuentadas, perfectas para ocultar una masacre. Los camiones llegaron cerca del mediodía. Los prisioneros fueron bajados en grupos de 5 con las manos atadas a la espalda. Los condujeron al interior de las cuevas. Allí, oficiales de las SE, encabezados por el capitán Erich Priebke y el capitán Karl Haas, organizaban la ejecución. El método elegido era simple y brutal. Cada prisionero era forzado a arrodillarse en el suelo de la cueva. Un ejecutor se colocaba detrás y disparaba un solo tiro en la base del cráneo a quemarropa. El cuerpo caía. El siguiente prisionero era colocado encima y el proceso se repetía. Gradualmente se formaban pilas de cadáveres. La ejecución duró toda la tarde. 335 hombres asesinados metódicamente, uno tras otro. Los últimos prisioneros tuvieron que arrodillarse sobre montañas de cadáveres. Algunos ejecutores se emborracharon para continuar. Otros vomitaron, pero siguieron disparando. Priebke y Haas admitieron después haber ejecutado personalmente al menos 2 víctimas cada uno. Maurizio Giglio, el prisionero torturado por Koch días antes, estaba tan débil que probablemente no comprendió lo que ocurría. Fue llevado en brazos hasta la cueva y ejecutado con los demás. Su muerte completó el círculo. Torturado por un colaborador italiano, entregado a los alemanes, asesinado en una represalia por un ataque que no había cometido. Cuando terminó la masacre, ingenieros militares alemanes dinamitaron las entradas de las cuevas para ocultar los cadáveres. Toneladas de escombros cubrieron los cuerpos. Las autoridades nazis no hicieron anuncio público. Las familias de las víctimas no fueron notificadas. La estrategia era la niebla y la noche. Desaparición sin explicación. Terror multiplicado por la incertidumbre. Los cuerpos permanecieron enterrados hasta la liberación de Roma el 4 de junio de 1944. 2 bomberos, Armando de la Valle y un compañero, recibieron un soplo anónimo sobre las cuevas. Excavaron y descubrieron el horror. La exhumación reveló la magnitud de la atrocidad. Muchos cadáveres conservaban la posición de ejecución, arrodillados con manos atadas. Los estudios forenses confirmaron que todos habían muerto por disparos en la nuca. El papel de Koch en la masacre fue secundario pero significativo. No planeó la represalia ni participó en las ejecuciones, pero colaboró activamente proporcionando prisioneros, incluyendo a hombres que había torturado personalmente días antes. Su participación lo conectó directamente con uno de los crímenes de guerra más notorios cometidos en Italia durante la ocupación nazi. Esa conexión pesaría gravemente en su juicio posterior. En otoño de 1944, la República Social Italiana se desintegraba lentamente. Los aliados controlaban ya toda Italia al sur de Florencia. El frente avanzaba inexorablemente hacia el norte. Los bombardeos aliados devastaban ciudades industriales. La resistencia partisana controlaba extensas zonas montañosas. El régimen de Mussolini era un cadáver político mantenido artificialmente con bayonetas alemanas. En este contexto de colapso, la banda Koch se había convertido en un problema incluso para los fascistas. La brutalidad extrema de Koch, su autonomía operativa absoluta,
su desprecio por cualquier autoridad que no fuera la alemana, lo habían convertido en una figura incómoda. Las protestas ciudadanas contra Villa Triste en Milán habían alcanzado al arzobispo Schuster y de ahí al ministro de Justicia Pisenti. Incluso Mussolini, arquitecto de un régimen construido sobre la violencia, consideraba a Koch peligrosamente excesivo. El 25 de septiembre de 1944, la orden llegó finalmente. 60 milicianos de la Legión Muti irrumpieron en Villa Fossati, arrestaron a los miembros de la banda Koch presentes y los trasladaron a la prisión de San Vittore. Koch fue acusado formalmente de excesos, crímenes contra ciudadanos italianos y conducta que perjudicaba la imagen del régimen. La acusación era grotesca en su ironía. Un régimen criminal acusando a uno de sus criminales de ser demasiado criminal. Koch pasó los meses siguientes en San Vittore mientras su destino se debatía. Las autoridades fascistas no sabían qué hacer con él. Ejecutarlo sería admitir públicamente la naturaleza de sus operaciones. Liberarlo provocaría más escándalos. Mantenerlo encarcelado indefinidamente no resolvía nada. La situación era insostenible. La decisión la tomaron finalmente los alemanes. El 25 de abril de 1945, cuando la liberación de Milán era inminente y los partisanos ya controlaban barrios enteros de la ciudad, las SS organizaron la fuga de Koch de San Vittore. Los alemanes valoraban su colaboración pasada y temían que los partisanos lo capturaran vivo. Koch escapó en el caos de los últimos días del régimen. Huyó hacia Florencia con un objetivo obsesivo: encontrar a Tamara Zerri, su amante adolescente. Zerri había sido arrestada durante el cierre de Villa Fossati y posteriormente liberada. Había regresado con su familia a Florencia, donde fue arrestada nuevamente por las autoridades aliadas que la consideraban sospechosa por su relación con Koch. Estaba detenida cuando Koch llegó buscándola. Koch intentó mantener un perfil bajo, usaba documentos falsos y evitaba lugares públicos. Pero la noticia del arresto de Zerri lo desesperó. El 1 de junio de 1945 tomó una decisión fatal. Se presentó en la comisaría de policía de Florencia. El oficial de guardia lo recibió con desconfianza. Koch preguntó por Tamara Zerri. Explicó que era un amigo de la familia preocupado por su bienestar. El comisario no le creyó. Comenzó a presionar con preguntas sobre su identidad, su relación con la arrestada, sus actividades durante la guerra. Koch mantuvo su historia inicialmente, pero el interrogatorio se intensificó. Finalmente, acorralado, Koch hizo una declaración que selló su destino. Miró al comisario directamente y dijo: «Si han arrestado a Tamara Zerri para que les diga dónde está Koch, pueden liberarla. Koch soy yo. Arréstrenme». La sala quedó en silencio. El comisario no podía creer lo que escuchaba. Pietro Koch, el torturador más buscado de Italia, se había entregado voluntariamente. Fue arrestado inmediatamente. Un conductor que había trabajado para Koch, detenido en la prisión de Le Murate, fue traído para confirmar su identidad. La confirmación fue positiva. La noticia de la captura se extendió rápidamente. Una orden de arresto contra Koch había sido emitida el 14 de mayo por el juez Giovanni Salemi del Alto Comisariado para el Castigo de Crímenes Fascistas. Ahora Koch estaba bajo custodia. Fue trasladado inmediatamente a Roma para enfrentar juicio. El contraste entre la captura de Koch y la de otros criminales de guerra era notable. Muchos lograron escapar a Sudamérica. Otros se escondieron exitosamente en Italia o Alemania durante años. Algunos nunca fueron capturados. Koch se entregó por amor, en un gesto que humanizaba paradójicamente a un hombre que había cometido atrocidades inhumanas. Su última víctima documentada había sido Eugenio Colorni, un intelectual socialista de 41 años. El 28 de mayo de 1944, días antes de la liberación de Roma, miembros de la banda Koch interceptaron a Colorni en Vía Livorno. Le exigieron revelar a dónde se dirigía. Colorni se negó. Lo empujaron contra un portal y le dispararon 3 veces.
Murió en la calle mientras Koch y su banda huían de la ciudad que caería en manos aliadas días después. Ese asesinato de último momento, innecesario y brutal, resumía la naturaleza de Koch. Incluso en la derrota inminente, incluso cuando el régimen colapsaba, incluso cuando escapar era prioritario, Koch seguía matando. La violencia no era para él un medio hacia un fin ideológico. Era un fin en sí mismo, una adicción, una necesidad psicológica. Ahora, apenas días después de la rendición alemana, Koch estaba en una celda en Roma esperando un juicio cuyo resultado era predecible. La pregunta no era si sería condenado, sino cuán rápido ocurriría. Pietro Koch llegó a Roma el 3 de junio de 1945. Fue encarcelado inmediatamente mientras las autoridades preparaban su juicio. La urgencia era palpable. Italia estaba saturada de deseos de venganza. Miles de fascistas habían sido ejecutados sumariamente por partisanos durante la liberación. Las autoridades querían demostrar que la justicia formal podía funcionar rápidamente sin recurrir al linchamiento. El juicio se programó para el 4 de junio, apenas 24 horas después de su llegada. La instrucción judicial duró exactamente 2 días. Los fiscales tenían abundante evidencia: testimonios de víctimas supervivientes, documentación de arrestos, declaraciones de testigos, informes policiales. El caso contra Koch era abrumador. El juicio se realizó en el aula magna de la Universidad La Sapienza, la misma institución donde Koch había estudiado Derecho años atrás sin graduarse. La ironía no pasó desapercibida. El tribunal era la Alta Corte di Giustizia, creada específicamente para juzgar crímenes fascistas. Estaba compuesta por 4 magistrados profesionales y 5 representantes de partidos políticos de izquierda. La composición garantizaba que no habría indulgencia. El 4 de junio por la mañana, Koch fue conducido al aula. Llevaba esposas, pero caminaba erguido. Testigos lo describieron como sorprendentemente tranquilo, casi indiferente. Cuando le quitaron las esposas, se sentó en el banquillo de los acusados y observó la sala con expresión neutra. La multitud que llenaba el auditorio lo miraba con odio apenas contenido. 3 viudas de hombres torturados y asesinados por Koch ocupaban asientos prominentes, vestidas de negro, rostros de piedra. El presidente del tribunal, el juez Maroni, llamó a Koch al estrado. Le preguntó por su identidad y antecedentes. Koch respondió con voz firme, casi desafiante: «Nací en Benevento hace 27 años. Estaba en Livorno esperando embarcar hacia Cerdeña con el 2º Regimiento de Granaderos cuando Badoglio firmó el armisticio». Hizo una pausa deliberada antes de continuar. «Ustedes saben, y yo sé, que durante un tiempo hubo 2 Italias. Hijo de un alemán, elegí la Italia que se alió con Alemania. Muchos italianos se pusieron del lado de Alemania hasta que llegó el momento de pagar las consecuencias. Ese momento es ahora y aquí estoy». Era una defensa política más que legal. Koch no negaba sus acciones, las justificaba ideológicamente como lealtad a su idea de Italia. El juez Maroni interrumpió: «Sugiero que usted fue más allá de lo que podría haber considerado erróneamente su deber cuando torturó patriotas. Les arrancó las uñas, les sacó los dientes, pateó sus cuerpos y golpeó sus cabezas hasta que algunos perdieron la razón y la mayoría quedaron arruinados, hombres acabados sin futuro». Koch respondió con frialdad: «Firmé una declaración escrita en la cárcel. ¿Qué necesidad hay de más? ¿Interrogatorios?». Maroni insistió: «Debemos seguir el procedimiento judicial». Koch elevó la voz: «Exijo ser confrontado con hombres que dicen haber sido mis víctimas». Maroni respondió secamente: «No podemos confrontarlo con hombres muertos». La sala estalló en murmullos. El juez llamó a los testigos. El primero fue Enrico Morazzini, ex jefe de policía de Roma. Confirmó todas las acusaciones contra Koch. Comenzó a leer su testimonio escrito, pero el juez Maroni lo interrumpió. «No es necesario leerlo en voz alta.
La descripción de las torturas es demasiado horrible para que gente decente la escuche. El segundo testigo fue el comisario Marotoli, quien testificó que las investigaciones de la policía romana confirmaban todas las atrocidades perpetradas por la banda de Koch. Los detalles quedaron en actas, pero no se leyeron públicamente para evitar trauma innecesario al público presente. El tercer testigo era formalmente de la defensa, pero su testimonio se convirtió en acusación adicional. Luchino Visconti, el célebre director de cine, había sido arrestado por Koch en abril de 1944. El juez Maroni le preguntó: ¿Fue usted arrestado por Koch, retenido en una celda y finalmente liberado? Visconti respondió: correcto, excepto por el final. Koch nunca me liberó. Me retuvo sin comida ni agua durante 5 días en una celda donde otros 2 prisioneros estaban atados por las muñecas al techo. El abogado defensor, Federico Comandini, había sido designado de oficio como presidente del Colegio de Abogados de Roma. Su posición era imposible. Defender a Koch significaba defender lo indefendible. Tras escuchar los testimonios, Comandini se puso de pie abruptamente y declaró: «Renunciamos a todos los testigos de la defensa». Fue un momento extraordinario. El abogado defensor abandonaba efectivamente la defensa. No había argumento posible. Los crímenes eran evidentes, múltiples, atroces. Cualquier intento de justificación sería obsceno. El fiscal público Granata se levantó para la requisitoria. Su voz resonó en el aula. Con conciencia clara, exijo la sentencia de muerte para Koch mediante fusilamiento en la espalda como traidor. Lo pido en nombre de una Italia que ha sido traicionada y martirizada, pero que, renacida, exige que se castigue a los traidores fascistas. El tribunal se retiró a deliberar. Koch fue conducido a una celda de seguridad. Eran las 11:55 de la mañana. A las 12:17, apenas 22 minutos después, el tribunal regresó. Koch fue traído nuevamente al estrado. El juez Maroni leyó el veredicto. En nombre de Su Alteza Real Humberto de Saboya, príncipe de Piamonte, lugarteniente general del reino, la Alta Corte di Giustizia declara a Pietro Koch culpable del delito descrito en el artículo correspondiente. Se le condena a la pena capital mediante fusilamiento en la espalda. Koch no mostró emoción visible. Fue devuelto a su celda para pasar sus últimas horas. La ejecución se programó para la tarde siguiente en Fortebrabetta, el mismo lugar donde habían sido ejecutados cientos de partisanos y antifascistas durante la ocupación. La noche del 4 de junio, Koch recibió la visita de un sacerdote. Aceptó los últimos sacramentos. No mostró arrepentimiento, pero tampoco desafío. Simplemente esperó con la misma indiferencia que había mostrado durante el juicio. El 5 de junio de 1945 amaneció claro en Roma. Koch fue despertado temprano y trasladado a Fortebrabetta cerca del mediodía. El fuerte era una instalación militar en las afueras de la ciudad, rodeada de muros altos. Dentro había un terraplén donde se realizaban las ejecuciones. Cuando Koch llegó, encontró una multitud extraordinaria: periodistas, fotógrafos, camarógrafos, oficiales militares, funcionarios civiles. Las autoridades aliadas habían decidido documentar exhaustivamente la ejecución. El director Luchino Visconti, la misma víctima que había testificado contra Koch el día anterior, estaba allí con una cámara de cine, trabajando para la rama de guerra psicológica aliada. Koch fue llevado al terraplén. Vestía un traje color tostado claro, camisa sin corbata. Su aspecto era curiosamente cuidado para un hombre a punto de morir. Una silla de madera había sido colocada en el centro del espacio abierto. Era una silla común, de respaldo recto, sin nada especial excepto su propósito. El pelotón de fusilamiento estaba formado. 17 guardias de seguridad pública italianos con uniformes reglamentarios. Estaban alineados a unos 15 metros de la silla. Sus rifles ya estaban cargados. Un oficial al mando supervisaba la formación. Koch caminó hacia la silla acompañado por el capellán y guardias. No temblaba ni parecía asustado.
Los fotógrafos tomaban imágenes constantemente. El sonido de los obturadores era incesante. Koch fue sentado en la silla. Los guardias comenzaron a atarlo con cuerdas gruesas. Lo amarraron al respaldo, asegurando brazos y torso para que no cayera al recibir los disparos. Toda la operación era mecánica, rutinaria. Los guardias habían hecho esto antes. Koch permanecía inmóvil mientras lo ataban. El capellán se acercó con un crucifijo. Koch lo besó, hizo la señal de la cruz. Fue su último gesto voluntario. El capellán retrocedió. Un oficial leyó formalmente la sentencia en voz alta, aunque Koch no podía escuchar claramente desde donde estaba atado. Los periodistas y fotógrafos se apiñaban para obtener mejores ángulos. La escena tenía algo de circo macabro, un espectáculo público de justicia sumaria. A las 14:21, el oficial al mando del pelotón dio la orden. ¡Apunten! Los 17 rifles se levantaron al unísono. Koch estaba de espaldas al pelotón, atado a la silla, mirando hacia el muro del fuerte. ¡Fuego! La descarga fue ensordecedora. Los 17 disparos sonaron casi simultáneamente. Las balas impactaron la espalda de Koch, concentradas en un área pequeña. Algunas atravesaron el torso y salieron por el pecho. El impacto fue tan violento que arrancó parte del cráneo. La muerte fue instantánea. El cuerpo permaneció atado a la silla, sostenido por las cuerdas. La sangre manchó inmediatamente el traje claro. El pelotón se retiró en formación disciplinada. El capellán y un oficial médico se acercaron. El médico verificó la ausencia de pulso y declaró oficialmente la muerte. El capellán murmuró una última oración. Los fotógrafos continuaron tomando imágenes. La cámara de Visconti registró todo. El cuerpo atado, la sangre, los guardias retirándose, el oficial pronunciando la muerte. Eran imágenes que serían archivadas en colecciones militares y eventualmente llegarían a museos y archivos históricos. El cuerpo fue desatado y colocado en un ataúd simple. La silla y las cuerdas manchadas de sangre fueron quemadas inmediatamente, una práctica habitual para evitar que se convirtieran en reliquias. Koch fue enterrado en una tumba sin nombre en un cementerio de Roma. No hubo lápida ni reconocimiento. Las autoridades no querían crear un lugar de peregrinación para nostálgicos fascistas. Pietro Koch tenía 26 años cuando murió. Había vivido apenas 27 meses como jefe de la banda Koch, desde diciembre de 1943 hasta septiembre de 1944. En ese breve periodo había torturado a cientos de personas, participado en la masacre de las fosas ardeatinas y convertido su nombre en sinónimo de colaboración y traición. Su ejecución cerró uno de los capítulos más oscuros de la ocupación nazi en Italia. La ejecución de Pietro Koch no fue un caso aislado, sino parte de un proceso masivo de justicia transicional en Italia. Durante 1945 y 1946, miles de fascistas fueron juzgados por crímenes de guerra y colaboración. Las sentencias variaban desde absoluciones hasta penas de muerte. El sistema judicial italiano intentaba equilibrar justicia con reconciliación nacional, un equilibrio que frecuentemente resultó insatisfactorio para todas las partes. Pietro Caruso, jefe de policía de Roma y superior jerárquico de Koch, había sido juzgado meses antes. Su juicio se realizó entre el 18 y 21 de septiembre de 1944, cuando Roma llevaba apenas 3 meses liberada. Caruso fue acusado de colaboración, violación de la extraterritorialidad de la Basílica de San Pablo Extramuros, donde arrestó a refugiados judíos en febrero de 1944 y de proporcionar 50 prisioneros adicionales para la masacre de las fosas ardeatinas. Fue condenado a muerte y ejecutado por fusilamiento en Forte Bravetta el 22 de septiembre de 1944. El destino de otros miembros de la banda Koch fue variado. Algunos fueron capturados y ejecutados por partisanos durante la liberación sin juicio formal. El actor Osvaldo Valenti fue fusilado junto con su compañera,
la actriz Luisa Ferida, el 30 de abril de 1945. El caso de Ferida es particularmente controvertido. Ella nunca había visitado Villa Triste, según registros posteriores, pero aparentemente algunas torturadoras de la banda Koch fingían ser ella durante los interrogatorios. Ferida fue arrestada y ejecutada en el caos de los últimos días de la guerra, posiblemente víctima de una confusión de identidad que nunca fue aclarada completamente. Alba Giusticimini, la torturadora que violaba mujeres prisioneras con bastones, nunca pagó por sus crímenes. Se benefició de las amnistías generales promulgadas en los años siguientes. Estas amnistías, diseñadas para pacificar Italia y cerrar las heridas de la guerra civil, permitieron que numerosos criminales menores y algunos no tan menores escaparan de la justicia. Cimini vivió el resto de su vida en libertad, un ejemplo de cómo la justicia de posguerra fue selectiva e incompleta. El sacerdote Ildefonso Troya también evitó consecuencias significativas. Su condición religiosa probablemente jugó un papel en su relativa impunidad. La Iglesia Católica tenía enorme influencia en Italia de posguerra y generalmente protegía a sus miembros, incluso cuando estaban implicados en crímenes. Troya fue discretamente retirado de la vida pública, pero nunca enfrentó juicio por su participación en torturas. Los perpetradores alemanes tuvieron destinos diversos. Herbert Kappler fue juzgado en 1948 por un tribunal militar italiano. Fue acusado específicamente de la masacre de las fosas ardeatinas y de extorsionar 50 kilogramos de oro de la comunidad judía romana. Inicialmente fue absuelto del cargo de asesinato bajo el argumento de que no había sabido que las ejecuciones eran ilegales. Este veredicto causó indignación. En apelación, fue condenado a cadena perpetua. Kappler permaneció encarcelado hasta 1977, cuando su esposa lo sacó clandestinamente del hospital penitenciario, donde estaba internado con cáncer terminal. Lo escondió en una maleta grande y lo sacó de Italia. Kappler murió en Alemania Occidental en 1978. Las autoridades alemanas rechazaron extraditarlo, argumentando que estaba moribundo. Erich Priebke, quien dirigió directamente las ejecuciones en las fosas ardeatinas, logró escapar a Argentina tras la guerra. Vivió allí bajo identidad falsa durante décadas. Fue descubierto en 1994 por un equipo de televisión de ABC News. Extraditado a Italia, fue juzgado en 1996. El primer juicio terminó en veredicto controvertido que causó protestas masivas. Un segundo juicio, en 1998, lo condenó a cadena perpetua. Priebke permaneció bajo arresto domiciliario debido a su edad avanzada hasta su muerte en 1913. Los lugares físicos donde operó la banda Koch tienen destinos diversos. La Pensione Jacarino en Roma ya no existe. El edificio fue demolido en renovaciones urbanas posteriores. El sitio está ahora ocupado por construcciones modernas sin ninguna marca que indique su historia oscura. Villa Fossati en Milán sobrevive como residencia privada. Durante décadas permaneció habitada por propietarios que preferían ignorar su pasado. En años recientes se colocó una pequeña placa conmemorativa en la verja. El texto es breve, casi discreto. En este lugar operó la banda Koch, causando sufrimiento a numerosos patriotas italianos. La placa es apenas visible desde la calle. Los turistas que visitan Milán raramente la notan. El edificio mismo conserva su elegancia neoirenacentista, ocultando visualmente los horrores que ocurrieron dentro. Forte Bravetta fue utilizado por el ejército italiano como depósito de municiones tras la guerra. En 2009, el Ayuntamiento de Roma lo adquirió y lo convirtió en el Parque de los Mártires. Es un jardín público de 10 hectáreas abierto al público, dedicado a las víctimas del nazifascismo. En la ceremonia de inauguración, el alcalde Gianni Alemanno plantó un olivo de paz donado por el Fondo Nacional Judío, traído desde Jerusalén. Un monumento colocado en 1967 lista los nombres de los patriotas ejecutados allí durante la guerra.
El fuerte mismo permanece cerrado, pero hay propuestas para convertirlo en museo de la memoria. El memorial más significativo relacionado con los crímenes de Koch es el mausoleo de las fosas ardeatinas. El sitio fue declarado cementerio memorial y monumento nacional inmediatamente después de la liberación de Roma. El diseño del memorial fue encargado a los arquitectos Mario Fiorentino y Giuseppe Perugini, trabajando con los escultores Francesco Coccia y Mirko Basaldella. El trabajo comenzó en 1947 y el memorial fue inaugurado el 24 de marzo de 1949, quinto aniversario de la masacre. El memorial comprende las cuevas donde ocurrieron las ejecuciones, conservadas como estaban, y un mausoleo que alberga los sarcófagos de las 335 víctimas. Los nombres están grabados en las paredes. El sitio está abierto diariamente a visitantes. Cada año, el 24 de marzo, se realiza una ceremonia oficial de conmemoración con presencia de las máximas autoridades de la República Italiana. 3 papas han visitado el memorial: Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. El impacto cultural de la ocupación nazi y la colaboración fascista en Italia fue profundo y duradero. Roberto Rossellini capturó el clima de aquellos años en su película Roma, ciudad abierta, rodada en 1945 mientras las heridas seguían abiertas. La película, protagonizada por Anna Magnani y Aldo Fabrizi, retrata la resistencia romana y la brutalidad de la ocupación. Aunque los personajes son ficticios, eventos como el arresto en la Basílica de San Pablo y la tortura de prisioneros reflejaban directamente los crímenes de Koch y Caruso. La película ganó la Palma de Oro en Cannes y se convirtió en obra fundamental del neorrealismo italiano. El debate historiográfico sobre colaboracionistas como Koch continúa evolucionando. Durante décadas, la narrativa dominante en Italia fue claramente antifascista. Koch era presentado como arquetipo del colaborador traidor, un monstruo moral sin matices. Esta narrativa cumplía una función política importante. Permitía a Italia verse como víctima de la ocupación nazi más que como aliada del eje. Estudios más recientes han intentado contextualizar el colaboracionismo sin justificarlo. El historiador Claudio Pavone analizó la ambigüedad moral de la guerra civil italiana, argumentando que diferentes italianos tenían motivaciones complejas para elegir bandos. Esto no absuelve a Koch, pero sí complica la narrativa simple de buenos contra malos. Massimiliano Griner estudió específicamente la banda Koch usando archivos del tribunal, concluyendo que Koch era efectivamente un criminal excepcional incluso dentro del contexto brutal de la época. Las amnistías de posguerra permanecen controversiales. La amnistia Togliatti de 1946, promulgada por el ministro de Justicia comunista Palmiro Togliatti, perdonó numerosos crímenes fascistas menores con el objetivo de pacificación nacional. Permitió que Italia cerrara ese capítulo rápidamente, pero también que criminales escaparan de la justicia. Alba Giusti Cimini, entre muchos otros, se benefició de estas amnistías. El debate sobre si Italia ajustó cuentas adecuadamente con su pasado fascista continúa hasta hoy. El caso Koch plantea preguntas que trascienden Italia y su época específica. ¿Qué convierte a una persona ordinaria en torturador? ¿Es suficiente la ideología para explicar la crueldad extrema? ¿El contexto de guerra civil absuelve parcialmente la violencia? ¿La justicia rápida es verdadera justicia? ¿Las amnistías son traición a las víctimas o necesidad pragmática? No hay respuestas simples. Koch fue producto de circunstancias extraordinarias, pero también de elecciones personales. El armisticio de septiembre de 1943 creó caos y oportunidades para hombres sin escrúpulos. Koch eligió deliberadamente el camino de la colaboración y la brutalidad. Muchos otros italianos en circunstancias similares eligieron diferente: resistir, esconderse, simplemente sobrevivir sin participar en atrocidades. La memoria de Koch sobrevive principalmente en archivos,
testimonios judiciales y lugares como las fosas ardeatinas. Su nombre no es ampliamente recordado fuera de Italia. No alcanzó la notoriedad internacional de figuras como Klaus Barbie o Adolf Eichmann, pero dentro de Italia, especialmente en Roma, Florencia y Milán, su nombre sigue siendo sinónimo de traición y brutalidad. El Museo Histórico de la Liberación, ubicado en Via Tasso en Roma, donde Kappler tenía su cuartel general, dedica secciones a documentar los crímenes de la ocupación, incluyendo los de Koch. Los visitantes pueden ver celdas conservadas, instrumentos de tortura, documentos originales, fotografías de víctimas. Es un recordatorio físico tangible de que el horror no fue abstracto, sino que ocurrió en lugares específicos a personas específicas. El proyecto Topografía de la Memoria en Milán, identificado como MI 4345, mapea todos los sitios relacionados con la persecución fascista en la ciudad. Villa Fossati está incluida con documentación detallada de su historia. El proyecto busca asegurar que nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió en lugares que ahora parecen comunes y anodinos. La historia de Pietro Koch permanece relevante precisamente porque no fue única. Colaboradores similares existieron en todos los territorios ocupados por nazis: la milicia francesa, los Ustasha croatas, la Guardia Hlinka eslovaca, la Cruz Flechada húngara. Cada país ocupado tuvo sus Kochs, hombres que traicionaron a sus compatriotas colaborando con el ocupante. Estudiar a Koch es estudiar un fenómeno más amplio de cómo colapsan las normas morales en guerras totales. La ejecución de Koch proporcionó cierre simbólico. Justicia había sido servida, al menos en ese caso específico, pero miles de otros criminales nunca enfrentaron consecuencias. Las amnistías permitieron que muchos volvieran a la sociedad. Algunos ocuparon posiciones respetables en 1905, la Italia de posguerra. La reconciliación tenía un precio: justicia incompleta. Hoy, 80 años después, Italia continúa lidiando con su pasado fascista. El debate resurge periódicamente cuando políticos usan símbolos o retórica fascista. Las conmemoraciones anuales en las fosas ardeatinas sirven como recordatorio de lo que ocurre cuando el odio y la intolerancia capturan el poder. Los nombres de las 335 víctimas son leídos uno por uno cada 24 de marzo. Un simple acto de memoria que refuerza que no eran estadísticas abstractas, sino individuos concretos con vidas, familias, sueños truncados por la violencia. Pietro Koch murió a los 26 años, atado a una silla, ejecutado por el Estado cuya creación había servido brutalmente. Su muerte no resucitó a sus víctimas ni borró el trauma de los supervivientes. Simplemente cerró un capítulo. La memoria permanece, archivada en testimonios, documentos, lugares físicos y en el recuerdo colectivo de una nación que no puede olvidar.